Lo más difícil, el tema género, yo creo, por no sé, hay muchas cosas de las que puedo hablar, pero es un sector muy masculinizado y muchas veces te faltan referentes o redes de apoyo, o también al querer enfocarlo más hacia la agroecología, y estar en un sitio donde se lleva una agricultura muy tradicional, a veces eres la loquita. Bueno, en cuanto a prejuicios en el tema rural, yo me lo encuentro casi siempre en el tema de la mujer. La mujer es como que ayuda al hombre, que está detrás para llevar la casa, o si tienes hijos para llevar los hijos, y luego le ayudas de una manera como menor al hombre. Y yo, que desde que vivo en el pueblo, mi opinión no es esa para nada. Nosotros trabajamos de manera igualitaria, no me siento menos, aunque sí que hay personas que piensan que la mujer es algo menos. Y me lo encuentro por desgracia. Y al final hay gente que viene y solo se dirige a mí y al final los que estamos currando y los que estamos sudando somos los dos. Y aunque les cuentes que estamos los dos, aunque te vengan a visitar a la viña que estás trabajando y estamos los dos sudando, luego siempre tienden a decir tu vino y realmente no es mi vino. O sea, yo solo no podría hacer todo lo que hacemos. Ahora hago un almendricidio. Hay uno que me hace un señor que me hace mucha gracia, que además lo quiero un montón, y me ha dado muy buenos consejos en muchas cosas relacionadas con la agricultura. Una cosa no quita la otra, pero está emperrado en que no puedo coger la motosierra. Pero no te pone excusas, no. La mujer no puede coger la moto, no es que... Luego sabe un montón de cultivo, de asociación de cultivos, sabe un montón de agricultura del terreno de toda la vida, de los sitios, de cómo funciona, bueno, sabe un montón, pero está empeñado en que yo no puedo coger la motosierra. Y el otro día ya directamente me dijo que me fuera a la cocina, que la motosierra no, y le dije que le iba a quemar toda la comida, que no. Te la voy a quemar toda. Ya está. Y no sé, a mí me hace gracia porque una de las cosas que te dicen es que es muy peligroso para ti, pero bueno, es igual de peligroso para mí que para ti, nos podemos cortar un brazo igual los dos, no lo veo que sea más peligroso para mí. Otra cosa es mis habilidades personales o lo que quieras, pero a veces me dicen, no, es el peso, y digo, pues cuando quito piedra no me dices nada del peso, pero cuando lleva motor es que pesa mucho, oye. No sé, me hace gracia. ¿Va a salir sobras también? Pues lo que había comentado antes, de que es muy masculinizado. Yo conozco muy poquitas mujeres en la zona que estén instaladas en agricultura. Y eso a veces también te descoloca, o tampoco te integras muy bien con el grupo, porque igual llegas a un sitio y son todo hombres y siempre impone más, ¿no? No verte respaldada en un espacio. Pero si a lo mejor, no sé, hubiera tenido la figura de alguna tía o de alguna vecina que sí que
que sí que era agricultora, pues a lo mejor me hubiera costado menos dar el paso o me hubiera sentido más acompañada.